Por favor, pongámonos en pie y oremos. Nuestro Dios es bueno. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por su misericordia, por su grandeza. ¿Cuántos saben que Él es grande? Maravilloso, poderoso. En todo lo que hace hay propósito. Y Él es el que tiene el poder para cambiar nuestros tiempos, para cambiar y transformar nuestras vidas. Y lo ha hecho. ¿Cuántos pueden ver su vida hoy y decir: uy, Señor, sí, tú hiciste algo tremendo conmigo? Él es nuestro Dios. Él es precioso. Él es maravilloso. Vamos a darle gracias por este día juntos. Amén. Bendito Señor, bendecimos en tu nombre santo esta reunión. Creemos, Dios de los cielos, en las cosas poderosas y maravillosas que tú vas a hacer, Señor, aquí esta mañana. Dios, ponemos todo nuestro corazón delante de ti, nuestra fe, nuestra esperanza. Levantamos también, Señor, nuestra expectativa en este momento respecto a lo que tú vas a hacer, Señor. Muchos de nosotros, Señor, hemos venido aquí con dificultades, con necesidades, con situaciones por superar, Señor, y creemos que tú tienes el poder, que tú tienes la fuerza, que tú tienes el poderío para transformar todas aquellas cosas que nosotros necesitamos transformar. Confiamos en ti, venimos ante ti, Señor, creyendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas, más allá de lo que podemos pedir, más allá de lo que podemos imaginar. Tú eres un Dios grandioso, tú eres un Dios eterno, tú eres excelso. Y en tus manos, Señor, está nuestra vida. En tus manos, Señor, está nuestra vida. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Usted puede acordarse de algo que Él haya hecho ayer? ¿Usted puede traer a la memoria algo de esos milagros grandiosos que leemos en la palabra? El Dios que abrió el mar rojo para que su pueblo pasara es el mismo hoy. Él puede hacer algo así por usted hoy. Recuerde algo más. Caminó sobre las aguas, multiplicó panes y peces, dio la vista a los ciegos, sanó los enfermos, resucitó los muertos. Él mismo resucitó y está sentado en un trono de gloria por los siglos de los siglos. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es poderoso. Usted puede levantar un aplauso para ese Dios poderoso. Apláudale con todo su corazón, con toda su fuerza. Apláudale a Él, apláudale a Él. Apláudale un poco más, dele gloria, dele alabanza, un momento más. Él está en este lugar y nosotros vamos a honrar su nombre. Piense por un momento todo eso maravilloso que Él ha hecho. Traigamos a memoria sus obras maravillosas. Señor, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tú nos rescataste. Estábamos dispersos como familia y nos hiciste estar juntos. Estábamos enfermos y nos sanaste. Estábamos en escasez y nos alimentaste.
por ti, hermano mío. Tantas cosas tan preciosas, tantas cosas tan maravillosas. Y Él hará más, entregará más. En el nombre de Jesús, hoy se ha quitado el luto, el llanto, la tristeza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Por siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú, glorioso, glorioso. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. No, no hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No, no hay nadie.
otro Dios como Él. No hay otro Dios como nuestro Dios. ¿Usted necesita algo de parte del corazón de Dios hoy? Su placer, su deleite es dar. No escatimonia a su propio Hijo. Así es el amor de Dios. Inagotable, inexplicable. Quiero que podamos dar gracias al Señor en este momento juntos, haciendo parte de este mismo momento de adoración, el tiempo de orar por diezmos, ofrendas, primicias y continuar adorando, que no sean cosas separadas. Finalmente, nuestra adoración solo es una respuesta a la bondad de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que en medio de este año tan difícil no nos ha faltado nada? Ha sido su mano, ha sido Él. Poderoso Salvador, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Señor, por la provisión que has llevado a nuestras casas, por lo que has entregado, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada una de nuestras familias, Dios. Has sido tú. En este buen día, Señor, hoy traemos a tu altar, traemos ante tu presencia, Señor, de lo que tú nos has dado. Lo que traemos, Señor, lejos de mostrar nuestra generosidad, sino la tuya. Porque si hay algo que nosotros podamos presentar delante de ti, es solamente porque tú has sido fiel, porque nos has provisto, porque has llenado nuestras alacenas, porque has multiplicado los panes y los peces en medio de este tiempo, Señor, porque has hecho florecer nuestra vida en medio del desierto. Hoy te damos gracias, Señor, y bendecimos diezmos, ofrendas y primicias que nuestros hermanos han traído a tu altar en este precioso día. Usted le puede dar un aplauso a Él por su fidelidad. Gracias, Señor. Con todo, iglesia preciosa. Él es digno, Él es digno. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. ¿Cómo suena tu voz, iglesia?
su gloria, levanten sus manos y clamen a Él. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, oh Jesús, al que está sentado. Sí, iglesia linda, adóralo. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh Señor, dile: tú eres santo, tú eres santo, santo, santo eres tú, tú eres santo, 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 santo eres tú, tú eres santo, 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 santo eres tú, tú eres santo, tú eres santo, santo, santo. Dile: santo, santo, una vez más, santo eres tú, Señor Jesús, tú eres santo, 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 santo eres tú, al que está sentado, al que vive, solo voces. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Otra vez voces. Al que está. Cántale tu iglesia hermosa. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria.
¿Cuántos le dan un aplauso a Él? Él es digno de recibir toda la gloria, amén. Con esa misma reverencia con la que acabamos de adorarlo, vamos a pedirle que nos hable. Necesitamos escuchar su voz. Padre, gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de adorarte. Para nosotros es un inmenso privilegio y un honor el poderte adorar y alabar en esta mañana. Y con la misma reverencia con que te hemos adorado, te pedimos a ti que nos hables esta mañana. Necesitamos que tú nos hables. Te pedimos que te acerques a nosotros. Tú has dicho en tu palabra que si nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. Y hoy nos acercamos a ti creyendo que tú eres propicio a nosotros y te acercas a nosotros, porque fiel es el que lo dijo, fiel es el que lo prometió. Recibe la gloria en esta mañana, Señor. Recibe la gloria en Cristo Jesús. Háblanos, lo necesitamos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Les invito a que me acompañen, abran sus Biblias y me acompañen al capítulo 22 del libro del profeta Ezequiel. Versículo 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios, para este momento, había determinado un justo juicio sobre Jerusalén a causa de que el pecado había rebosado la copa del pecado. El pecado había llegado a su colmo. Ya Dios para este momento había traído un juicio sobre el reino del norte. Israel se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. Para este momento el reino del norte ya había sufrido un justo juicio de Dios a causa de que su maldad y su pecado había rebosado la copa. Y ahora aquí vemos a Jerusalén también a punto de recibir un justo juicio de Dios a causa de la multitud de sus abominaciones, sus maldades, sus iniquidades, sus pecados. ¿Y cuáles pecados fueron los que cometieron la ciudad de Jerusalén? Para el Señor haber pensado y determinado en su corazón haber traído un juicio sobre Israel. Pues yo hice una lista según todo el capítulo
22. Y a medida que tú vas escuchando en esta mañana esta lista de estos pecados, quiero que pienses por un momento si lo que tú vas a escuchar a continuación no es lo mismo que hoy estamos viviendo y viendo en nuestra sociedad. Solo basta que tú salgas a las calles y te des cuenta en qué estado está nuestra sociedad. Solo basta que tú prendas el televisor, veas el noticiero y te des cuenta del estado en el que está nuestra sociedad. Solo basta que tú te des un vueltón por las redes sociales para que veas y entiendas en qué estado está nuestra sociedad. ¿Qué cosas entonces hizo Jerusalén? ¿Qué cosas hizo esta ciudad para haber colmado la paciencia del Señor? Era una ciudad derramadora de sangre. Era una ciudad idólatra. Los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esforzaba en derramar sangre. A los padres y a las madres se les trataba con desprecio. Trataban a los extranjeros con violencia. Despojaban al huérfano y a la viuda. Despreciaban las cosas sagradas. Profanaban los días de reposo. Calumniaban a otros para derramar sangre. Hacían fiestas en honor a los ídolos. Habían hombres que tenían relaciones con la esposa de su padre, o sea, con su madrastra. Habían otros que también tenían relaciones con mujeres cuando estaban en su periodo menstrual. Otros que cometían adulterio con la mujer de su prójimo. Otros tenían relaciones también con sus nueras. Violaban a sus medio hermanas. Mataban por dinero. Cobraban altísimos intereses a los que le pedían prestado, o sea, eran usureros. Maltrataban a su prójimo, se olvidaban de Dios, se olvidaron de Dios, eran ávaros. Los profetas se ponían de acuerdo para quitarle a la gente sus objetos de valor y dejaban viudas a muchas mujeres. Esto hacían los profetas. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes desobedecieron la ley y contaminaban los objetos santos. No hacían diferencia entre lo bueno y lo malo, ni distinguían entre lo inmundo y lo limpio. Despreciaban los días de reposo y deshonraron a Dios. Los líderes eran como lobos que despedazaban a sus víctimas, destruían vidas a cambio de dinero. Y lo peor de todo es que los profetas encubrían todo esto, dándoles falsas visiones y predicciones mentirosas. El pueblo de la tierra oprimía y cometía robo. Al afligido y al menesteroso le hacían violencia y al extranjero lo oprimían sin derecho. No sé si mientras escuchaste esto pudiste darte cuenta si esto no es muy parecido a la realidad que vivimos sobre la tierra. No hay que ir muy lejos para que te des cuenta que todas estas cosas acontecen dentro de nuestra misma ciudad, dentro de nuestro mismo barrio, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Algunos en sus mismas casas viven estas mismas cosas. Así que es en este contexto que el Señor estaba determinado a enviar un juicio sobre esta ciudad, porque como les dije ahorita, el pecado había rebasado la copa, había llegado a su colmo. Pero también es en este sentido que el Señor busca, en este contexto, en ese sentido del estado de nuestra sociedad, es que el Señor está buscando a un hombre que haga vallado y que se pare en la brecha delante de Dios a favor de la tierra, para que el Señor no la destruya. Pero entonces vamos a ver, para que podamos entender un poco mejor, qué significan estos dos términos, vallado y brecha. ¿Qué significa vallado? El vallado es un cerco que se levanta y se forma de tierra apisonada o de bardas, estacas, etcétera.
¿Para qué? Para defender un sitio e impedir la entrada en él. Esa palabra es en hebreo gadar, pero también significa reparador de portillos. Para los que toman nota o los que tienen muy buena memoria, puedan escucharlo y aprenderlo, ¿sí? Entonces significa cercar, pero también significa reparar. ¿Y qué significa brecha? Brecha es una palabra hebrea, peretz, TS. ¿Qué significa? Significa una abertura, una fisura, una grieta, especialmente una grieta en la muralla. Eso es lo que es una brecha. Bien, así que cuando nosotros, al entender estos dos términos, nos paramos para ser vallado y para estar en la brecha, nos convertimos en reparador de portillos. Y a propósito, hay un pasaje que les quiero leer, pero quiero que tú lo escuches esta mañana como una palabra profética de parte de Dios para tu vida, y que tú la tomes para tu vida, para tu casa, para tu familia, para la sociedad en que tú estás, para esta generación. Porque Dios espera que tú seas uno que haga vallado y que esté en la brecha por la tierra. Isaías 58, versículo 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Yo no sé si tú lo crees, pues yo lo creo y yo recibo y tomo esa palabra. Este versículo hace referencia a la ruina espiritual en la que se encontraba Sión, en la que se encontraba esta ciudad. La ciudad santa de Jerusalén estaba en ruinas espirituales, y por eso se necesitaba de un hombre que escuchara a Dios, de un hombre que marcara la diferencia, que hiciera el bien, y no solo eso, sino que hiciese vallado y estuviese en la brecha por su pueblo, a favor de la tierra, para que no fuese destruida. ¿Cómo está nuestra sociedad hoy? Pregunto. ¿Acaso no está en una ruina espiritual? ¿Acaso no estamos viviendo tiempos complejos y difíciles en donde abunda la maldad? Eso fue escrito y fue profetizado. Aquellos hombres de la antigüedad profetizaron. Los profetas de la antigüedad y el mismo apóstol Pablo nos advirtió de estos tiempos tan complejos y peligrosos que hoy estamos viviendo. La maldad abunda, pero nosotros tenemos la esperanza que donde el pecado abundó, la gracia sobreabunda. Entonces, cuando nosotros hacemos vallado y nos paramos en la brecha, lo que quiere decir es que esto es una metáfora que alude a una acción intercesora. Eso es lo que significa, en otras palabras. Dios buscó a alguien que intercediera por su tierra, por su pueblo, para que no fuese destruida. Y no hay ninguna frase en la Escritura que describa con mayor certeza la obra de un intercesor que la frase delante de mí, delante de Dios, a favor de. El intercesor siempre viene ante Dios a favor de otros. Pero también es significativo que el intercesor tiene una doble responsabilidad. ¿Cuál es? Que no solamente hace vallado, lo cual sugiere que no solamente restaura la brecha causada por el enemigo, sino que se pone en la brecha. Así que no solamente restaura la brecha, sino que se pone en la brecha. Eso es lo que hace un intercesor. Se pone en la brecha, es decir, detiene su avance. Detiene el avance. Es una grieta, es como una grieta que se hace en un muro, para ilustrárselos. Y es esa persona que se para en medio de la brecha, no solo para restaurar esa brecha, sino para detener la brecha, para detener el avance de esa grieta.
Pues esto es lo que precisamente quiero que tú entiendas que hizo Jesús. Mientras Dios buscó en esta ciudad a uno que hiciese vallado y que estuviese en la brecha, y Dios no lo halló, pero sí hubo uno que vino posteriormente, después de unos años, como estaba profetizado, y ese fue Jesús, que hizo vallado y que se puso en la brecha por ti y por mí. ¿Qué hizo Jesús entonces? Murió por ti, por tus pecados, pero aún también resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre y intercede por los santos. Así está escrito en su palabra. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él fue el quien pagó el precio, pero además de eso intercede por nosotros, intercede por los santos. También el Espíritu Santo es intercesor por su iglesia y por su pueblo. Él intercede por nosotros. Pues cómo hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos a favor a uno que puso su pecho y que puso su vida, que fue Jesús. Pero también tenemos al Espíritu Santo ahora al ser su pueblo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, al entender lo que Cristo, al entender la obra que Cristo hizo por ti y por mí, cuando Él pagó el precio por ti, ahora tú eres justificado por su sangre. Él te redimió por su sangre y ahora tú eres justo, no por lo que tú haces, sino porque Él te justificó si realmente eres un creyente. Y como justificado, como hijo de Dios, ahora el Señor te demanda a ti que tú sigas su ejemplo, que tú sigas sus huellas, que tú también te pares en la brecha, que tú hagas vallado por tu tierra, por tu generación, por tu ciudad, por tu familia. Hay un día, amados, y ustedes han escuchado muchas veces, estoy seguro que han escuchado muchas veces, hay un día determinado por Dios, conocido comúnmente para nosotros los creyentes como el día de la ira de Dios o el justo juicio de Dios que vendrá sobre la tierra. Y no falta mucho para que eso acontezca. Ustedes pueden leer en la palabra cuando el Señor trajo muchas veces juicios sobre la tierra. Y la gente no creía hasta que sucedió. Y hoy sigue pasando lo mismo. La gente no cree. Y lo peor de todo es que muchos cristianos no creen, no lo creen. Muchos cristianos siguen viendo eso como si fuera a pasar dentro de quién sabe cuándo, cuando no sabemos en qué momento va a suceder. La única señal que tenemos es que Jesús nos habló de las señales de los últimos tiempos. Y si tú te das cuenta, estamos viviendo esos tiempos que fueron profetizados por los profetas. Estamos viviendo tiempos complejos, tiempos difíciles, tiempos adversos, tiempos duros. Se está cumpliendo la palabra, se ha cumplido la palabra. ¿Saben por qué no ha venido? La misma palabra lo dice. Porque el Señor en su misericordia no quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no ha venido. Pero si tú te das cuenta y tú haces exégesis en la palabra, cuando Jesús advirtió de estos tiempos, te podrías dar cuenta que prácticamente las señales se han dado. Y una de las más grandes señales que se ha dado es que Israel haya vuelto a ser nación. Casi 2000 años, año 70 después de Cristo, Israel fue destruida por Roma. Y Israel, los que quedaron vivos, porque los que murieron fueron como 1 millón, más o menos, según los historiadores. Y en 1948, año 1948, ¿hace cuántos años? Los matemáticos.
En 1948 volvió otra vez Israel a ser nación, y una de las señales que Jesús les dijo a los discípulos era que ellos iban a ser destruidos y dispersados, y eso se cumplió en el año 70. Pero luego dijo: cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, volveré otra vez a juntarlos. 1948 el Señor junta de nuevo a su pueblo y se cumple esa señal. Y en otro texto el Señor dijo: aprended de la higuera. Israel es ese tipo de higuera. Los tiempos se han cumplido. Estamos prontos a que acontezca ese día, el día de la retribución, de la ira de Dios, del justo juicio de Dios. ¿Y sobre quién viene ese juicio? Sobre hombres y mujeres que amaron más a este mundo que a Dios. Hombres y mujeres que amaron más los deleites de la vida que a Dios. Hombres y mujeres que en definitiva el peor pecado que puede cometer la humanidad es haber rechazado y despreciado el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. La ofrenda, el remedio, el puente que Dios proveyó para que tú fueses salvo. Y mucha gente terminará despreciándolo, y esa es la peor blasfemia y el peor pecado. Alguien que pisotee su sangre, alguien que no voluntariamente no haya querido recibir el amor de Dios a través de su Hijo Jesús. Y es ahí en donde tú y yo hemos sido llamados, como dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo del 1 al 4. ¿A qué? ¿A qué hemos sido llamados? Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios. Él quiere que todos los hombres conozcan, escuchen el Evangelio y sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es tu deber, amada iglesia. Es tu deber y es mi deber que como iglesia nosotros levantemos oraciones, ruegos, súplicas, en vez de estar juzgando, en vez de estar criticando al gobierno, en vez de estar juzgando y criticando al presidente, en vez de estar jugando y criticando al alcalde, al gobernador, a la misma iglesia, a los pastores, en vez de estar diciendo cómo está de corrompida nuestra sociedad. Yo te digo, ¿por qué no te pones en la brecha y haces vallado entonces por tu generación, por tu casa, por tu familia, por tu vida, por tus seres amados? Es muy fácil decir que amamos a nuestra familia, es muy fácil. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, sé que me podría decir sinceramente que los ama. Pero te pregunto, si realmente los amas, ¿por qué no haces vallado por ellos? ¿Por qué no te paras en la brecha por ellos? Qué bueno que tú eres salvo. Espero que ustedes que están aquí, que creen en Jesús como su Señor y su Salvador, y sus nombres están inscritos en el libro de la vida, sean salvos. Pero te pregunto, ¿y qué de tu papá? ¿Qué de tu mamá? ¿Qué de tus hijos? ¿Qué de tus hermanos? ¿O de tus tíos? ¿O primos? ¿O amigos? ¿O tus compañeros de trabajo? Etcétera. ¿Qué de ellos? Amados, nosotros somos muy fríos. Nos hemos vuelto muy dormidos, muy adormecidos, muy insensibles. Y por eso no clamamos por nuestra familia, por aquellos que hoy sabemos, por los cuales hoy nosotros sabemos que no conocen a Jesús. Yo sé que ustedes, la gran mayoría, tienen familia que no conocen al Señor. Muchos de ustedes. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a dejar que sigan así? ¿No vamos a hacer algo por ellos? ¿No nos vamos a poner en la brecha y vamos a ser vallado por ellos? Para que no perezcan, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan.
Yo sé que Dios es soberano y yo sé que Él hace como Él quiere y Él salva a quien Él quiere, pero eso no quiere decir que tú seas negligente y que tú seas perezoso para buscarle, para ser vallado, para ponerte en la brecha, para interceder por ellos. Es verdad que Dios añade a su iglesia a los que han de ser salvos, pero la palabra nos enseña que aún su voluntad se hace también cuando nosotros nos conectamos, nos alineamos con su pensamiento y su corazón. Él necesita de hombres, Él está buscando todavía hombres y mujeres sobre la tierra que le crean, hombres y mujeres que le obedezcan, que se levanten a ser vallado y brecha, que se paren en la brecha para ser vallado por su generación. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, dice la palabra, buscando a uno. Quizás tú seas ese que estás aquí sentado esta mañana, o quizás tú seas esa que Dios está buscando. Es necesario, amados, que nos paremos y guardemos nuestro lugar en la brecha y reparemos los muros de nuestra generación, para que en el día del Señor nos mantengamos firmes en la batalla. Hay unos hombres en la Biblia, y voy a ponerles dos ejemplos de dos hombres en la palabra que justamente hicieron eso, hicieron vallado y se pusieron en la brecha a favor de la tierra, a favor del pueblo, para que Dios no los destruyese. Y uno de ellos fue Abraham. Abraham, cuando supo que el juicio que vendría sobre Sodoma y Gomorra, Abraham no se quedó manicruzado. ¿Qué hizo Abraham? El padre de la fe. ¿Qué hizo Abraham? Abraham tuvo una charla con Dios y le dice que no lo haga por amor siquiera a 50 justos que hubiesen allí. Pero el Señor le dice: si hay 50 justos, por amor a esos 50 no lo haré. Y Abraham vuelve y le dice: Señor, perdóname que yo sea tan atrevido, pero tal vez hayan pues 45. Y el Señor le responde: por amor a esos 45 no lo haré. Y empieza a bajar y a bajar. Luego le dice que 40, luego le dice que 30, 20, hasta que llega a 10. No hay 10 justos en Sodoma, porque el Señor le dice: si hay 10 justos en Sodoma, por amor a esos 10 yo no traeré juicio. Y ustedes conocen el resto de la historia, cómo vino el juicio de Dios sobre Sodoma. Y el único que fue librado de ese juicio fue Lot. El otro es Moisés. Moisés, Éxodo capítulo 32 del versículo 10 al 14. Pero para no hacer extensa la lectura, el Salmo 106 versículo 23 nos resume lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel. La Nueva Biblia de las Américas nos dice, me gusta mucho como lo dice esta versión: Él dijo que los hubiera destruido. Dios quería destruir a Israel porque estaba cansado de su rebeldía, de su desobediencia y de su pecado, de su apatía, de su indiferencia, de la dureza de su corazón y su cerviz. Y cuando Moisés entiende lo que Dios está a punto de hacer, dice: Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él. Moisés se puso en la brecha por su pueblo, por su nación, por su tierra, a fin de apartar su furor, el furor de Dios, para que no los destruyera. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y es un texto muy conocido por la mayoría de ustedes: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Noten en este texto que Dios no le está diciendo que si lo buscara toda la gente.
Él está diciendo: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y se humillaren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré y sanaré su tierra, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos, iglesia. Vamos, pueblo de Dios, tenemos que entender esta mañana el llamado que Dios nos está haciendo a través de su palabra. Necesitamos entenderlo y tomar acciones concretas, determinantes. Yo le pido al Señor que abra el entendimiento de ustedes y sus ojos espirituales para que puedan comprender y ver y entender la realidad espiritual en la que vivimos, en la que estamos. Muchos están a punto de perecer. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Solo te conformas con tu salvación? ¿No te parece un pensamiento muy egoísta? Cuando hay tanta necesidad de Dios, cuando todavía se sigue escuchando la voz de Dios, estoy buscando a uno. A propósito, el mensaje se llama, el título de este mensaje se llama: se busca hombre para estar en la brecha. Se busca hombre para estar en la brecha. Dios, a través de cada generación, a través de la historia y de los siglos, sigue buscando a un hombre, a una mujer que haga vallado y se pare en la brecha por su tierra. Y te pregunto, ¿cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu tierra? Tu tierra es tu familia, tu tierra es tu casa. ¿Cuántas veces vemos que nuestro hogar está a punto de destruirse? ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es culpar a nuestro cónyuge. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no clamas? ¿Por qué no intercedes? ¿Ves? Tú como padre ves a tus hijos a punto de perecer, destruidos. Algunos han caído en las drogas, en el licor y en muchas otras cosas más que están destruyendo sus vidas. Yo te diría a ti como padre y como madre, si verdaderamente amas a tus hijos, ¿por qué no clamas por ellos? ¿Por qué no te paras en la brecha y haces vallado por tus hijos? Por si quizás Dios abre sus ojos, su entendimiento, para que vengan al conocimiento de la verdad y les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. ¿Por qué no te paras a ser vallado, a estar en la brecha por tu familia? Párate en la brecha. Dios te llama a eso. Párate en la brecha. No podemos seguir siendo indiferentes, amados. Es triste que sigamos siendo indiferentes, que sigamos siendo fríos, frívolos. En nuestras mismas casas, aún como creyentes, a veces viven situaciones difíciles, adversas. Y te pregunto entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener la iniciativa. Tenemos que levantarnos, como se levantó Abraham, como se levantó Moisés, que fueron figura o prototipo de alguien mucho más grande que luego vino para pararse en la brecha y hacer vallado por ti y por mí, que fue Jesucristo. Hay un testimonio impactante para mi vida de un hombre de Dios del siglo XVIII, David Brainerd. Fue un misionero en los indios de Norteamérica, los indios piel roja de Norteamérica. Fue un hombre que murió a los 29 años de edad, joven, 29 años de edad, y solo tuvo 4 años de ministerio, solo 4 años de ministerio. Murió por una tuberculosis. Y me impacta porque a pesar de la condición de este hombre, él da su vida por la causa de Cristo y del Evangelio. Él decide renunciar a todo lo que tenía, a su comodidad,
a todas las cosas para ir en rescate por las almas de estos hombres que no habían escuchado el evangelio, que no conocían el evangelio. Un hombre enclaustrado en las montañas de Norteamérica solo, porque ni siquiera conocía el idioma de estos indios. El mismo traductor de él tenía problemas con el licor, con el alcohol. Por eso ni siquiera era amigo de su propio traductor. Muchas veces no tenía que comer, aguantaba hambre, pasaba días sin comer, y sumándole a eso la enfermedad que padecía. Él tosía sangre, dice la historia, dice el diario personal de él. Pero fue un hombre que derramó su vida en adoración, en intercesión por el Señor. Fue un hombre que se paró en la brecha y que hizo vallado por estos hombres, de los cuales muchos no querían ir, muchos les sacaban el cuerpo a ir a ese lugar. Y hoy también sucede lo mismo, pero este hombre, impulsado por Dios, fue a ese lugar y no le importó derramar su vida en oración y en intercesión por estos hombres. Cuando él les predicaba, dice la historia que nada pasaba, nada sucedía, ni siquiera en la vida de su propio traductor, nada pasaba. Eran gente que estaba ciega espiritualmente no podían entender, no podían ver. Y a él le frustraba, él lloraba mientras les predicaba al ver la indiferencia, al ver que pareciera que no entendían, y les predicaba una y otra vez todos los días, sin ver resultados, sin ver frutos. Y esto produjo en él una frustración terrible, pero esa frustración lo llevó a buscar a Dios, lo llevó a pararse en la brecha, a ser vallado por estos hombres día y noche. Ayunaba, oraba, gemía, clamaba por estos hombres, hasta que el Señor fue propicio a su oración y respondió su clamor, y avivó y trajo salvación a estos indios en esa tribu. Un día estaba predicando y en el momento menos pensado, Dios abrió los cielos, derramó de su espíritu sobre estos hombres y sus ojos fueron abiertos para que entendieran la realidad en la que estaban viviendo, y comenzaron a quebrantarse, comenzaron a llorar, comenzaron a arrepentirse de sus pecados y a volverse a Dios. Eso pasó, eso hizo Dios a través de la vida de David Brainerd, y la historia nos puede contar muchos testimonios de muchos hombres que han pasado sobre la tierra y que hoy están con Dios en el cielo, que también derramaron sus vidas. Y parte del fruto de que tú hoy conozcas de Cristo fue por esos hombres que vinieron de otras naciones como misioneros a América, a nuestro continente, para que el evangelio fuese predicado y conocido entre nosotros. Le debemos a Cristo toda la gloria y damos gracias a Él también por esos hombres que Dios levantó para ser vallado y ponerse en la brecha por ti y por mí. O si no, hoy no estaríamos aquí contando el cuento. Si bien es cierto, amados, los avivamientos que Dios ha traído, Él los hace por su soberanía. Pero también es cierto, si ustedes estudian un poco acerca de los avivamientos en la historia, podrían darse cuenta que todo avivamiento estaba precedido por hombres y mujeres que se pararon en la brecha y que hicieron vallado. Quizás algunos no vieron los resultados o los frutos que esperaban ver, pero ¿acaso creen ustedes que esas oraciones quedaron en el olvido? No. Muchos de ellos tal vez no lo vieron, no vieron la respuesta a sus oraciones, pero a pesar de que estos hombres que entregaron su vida en oración murieron creyéndolo, saludándolo de lejos como Abraham,
Y el Señor contestó sus oraciones después de un tiempo y trajo a otros hombres para responder la oración de aquellos que habían orado por un avivamiento, hasta que el Señor respondió su oración. Tal vez tú piensas y te dices a ti mismo: pero yo he orado, yo he clamado, yo he intercedido y nada ha pasado. Y yo te digo a ti: no tires la toalla, no des tu brazo a torcer. Aprendamos humildemente de aquellos hombres de la fe, de aquellos gigantes de la fe. Aprendamos de nuestro precioso Jesús. Él lo dio todo por ti, todo por ti. Nosotros no podemos darle menos, pues Él espera que tú también lo des todo por Él. ¿Acaso Él no es digno? ¿Acaso Él no es digno de que le demos todo de nosotros? Si tú quieres realmente ver la salvación en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en esta sociedad, en esta generación, en esta ciudad, yo te invito a que tú derrames tu vida en intercesión y te pares en la brecha y hagas vallado por esta generación. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Dios es un Dios de pactos. Y lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Pero a ti te toca creerlo y pedírselo. Es muy fácil decir: sí, tu palabra dice que si yo creo seré salvo yo y mi casa. Pero yo te pregunto: ¿y qué estás haciendo para que eso se cumpla? ¿Qué estás haciendo para que esa promesa se cumpla en tu casa, en medio de tu familia? Si realmente lo crees, deberías de estar entonces alineado con su corazón y sus pensamientos, hasta que Dios derrame su gloria sobre tu tierra, sobre tu casa, tu familia, la iglesia, esta ciudad, esta generación que tanto lo necesita. No sé tú qué pienses en este momento, pero espero en Dios que Dios despierte tu corazón del adormecimiento en el que has estado quizás por mucho tiempo, no solo para ti mismo, sino por los otros, por los demás. Tenemos que pensar, amados, en nuestro prójimo, y no solo en nuestra propia salvación, sino en la salvación de las almas de nuestra ciudad. No es posible que en nuestra ciudad, en donde habitan más o menos 400,000 personas, según las estadísticas, no es posible que ni siquiera lleguemos a los 10,000 cristianos. No es posible, no es posible. No nos podemos conformar. Dios está esperando que haya alguien que se levante y que siga importunando su trono, que siga importunando, que siga pidiendo, que siga clamando, que esté parado en la brecha, que haga vallado hasta que Dios responda. Y es lo que precisamente vamos a hacer en este momento. Si tú has entendido lo que hoy Dios te ha hablado, creo que la próxima vez que tú te acerques a Él en oración, lo harás con un entendimiento y con un corazón diferente. Despierta, iglesia, despierta. Levántate, iglesia. Es hora de que entendamos y estemos apercibidos de los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos difíciles. Por eso, como iglesia, no podemos quedarnos dormidos. Tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu Santo y reclamar lo que es nuestro según sus promesas. ¿Por qué no te levantas de tu silla en este mismo instante y vamos a orar? Precisamente vamos a empezar hoy mismo y vamos a clamar para que el Señor nos avive. Yo quiero que le pidamos a Dios antes de adorarle. Vamos a pedirle al Señor. Si tú has entendido el mensaje de hoy, si tú has entendido su palabra, vamos a clamar en este mismo momento. Clama por tu casa,
Clama por tu vida, por si quizás Dios en su misericordia te abre los ojos de tu entendimiento para que tú vengas al conocimiento de la verdad y seas libre. Pues conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por si quizá también Dios abre el entendimiento y los ojos de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, para que no perezcan. Clamemos, levanta tu voz, inclina tu rostro. Si quieres levantar tus manos, como tú quieras hacerlo. Es algo entre tú y Él. Pero pídele, humíllate delante de Él. Recuerda, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humilla, humíllate en esta mañana, amada iglesia. Ora a Él, busca su rostro. No te quedes quieto, no te quedes siendo indiferente ante la perdición de las almas. Parémonos en este momento en la brecha y hagamos vallado. Padre, en esta mañana venimos delante de ti como tu iglesia y como tu pueblo. Como dice tu palabra, Señor, nos humillamos delante de ti y oramos y venimos a buscar tu rostro. Venimos arrepentidos de nuestros pecados, a pedirte, Señor, que en tu misericordia y por amor de tu nombre mismo tú nos concedas una visitación, una manifestación de tu gloriosa presencia. Que tú nos despiertes, que tú nos avives, que tú nos levantes, que tú vengas y sanes nuestra tierra y nos libres de nuestro yugo opresor del pecado. Que tú nos hagas libres de las influencias de las tinieblas. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. Trae vida una vez más a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestra familia. Trae vida a tu pueblo, trae vida a tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy nos paramos en la brecha y hacemos vallado por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros tíos, primos, hermanos, por nuestra familia, nuestros amigos, por esta sociedad, por esta ciudad que se ha apartado de ti. Padre, por amor de tu nombre mismo te pedimos para este tiempo que tú nos des entendimiento, para que estemos apercibidos de los tiempos que estamos viviendo, para que despertemos de nuestro letargo y nuestra somnolencia, de nuestra indiferencia, Señor, y nos volvamos a ti a favor de nuestra familia, a favor de nuestra tierra y de nuestra generación, Señor. Hoy te lo pedimos porque lo creemos, porque tú lo prometiste, Señor. Tú lo prometiste y en base a esa promesa es que nosotros clamamos a ti y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, acuérdate de tus misericordias, de la multitud de tus misericordias, Señor. Ven y sálvanos. Ven y avívanos, ven y levántate como poderoso gigante y pelea por nosotros, por tu iglesia, por tu pueblo. Danos la capacidad y el entendimiento, Señor, de ser esos guerreros intercesores que se paran en la brecha y que hacen vallado por su tierra, para que su tierra sea restituida, sea avivada, sea levantada y librada de tu justo juicio, Señor. En el nombre de Jesús.
santo. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive, al que hizo vallado por ti y por mí. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh Señor, adorarte, honrarte, es lo que queremos, Señor. Dile santo, iglesia. Tú eres santo, 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 santo. Eres tú eres santo, tú eres santo. Por los siglos de los siglos, nuestro Rey es santo. Santo eres tú eres santo, 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 santo. Jesús, tú eres santo, 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 santo. Dile una vez más, santo, con todas tus fuerzas. Tú eres santo, 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 santo. Eres tú al que está, al que está. Sea la honra, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, santo, santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo. Tenemos este lugar de adoración. Tú eres santo, tú eres santo. Lo que se escucha en el cielo todo el tiempo, así como es en el cielo, Señor, así lo hacemos aquí en esta mañana. No nos cansamos. Tú eres santo, tú eres santo, 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 santo. Eres tú. Tú eres santo, santo. Iglesia hermosa, cántale a tu amado. Él es santo por los siglos de los siglos. El que rompe nuestras cadenas, el que quita nuestra enfermedad, nuestro cansancio, el que multiplica nuestras fuerzas. Él es santo, santo, santo. Una vez más. Tú eres santo, 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 santo. Eres tú. Tú eres santo, 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 santo,
Démosle toda la gloria. Démosle toda la gloria. Démosle toda la gloria a aquel que se puso en la brecha y hizo vallado por ti y por mí, para que hoy tú estuvieses aquí, siendo partícipe de su eterna salvación. Al Rey de Reyes y Señor de Señores sea el honor, sea la gloria, sea la alabanza y la adoración, el imperio por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amados, espero en el Señor y confío en que Él los haya inspirado esta mañana a través de su palabra. Que tú salgas de aquí con un corazón y un entendimiento diferente para ponernos en la brecha y hacer vallado por nuestra tierra. Amén. Dios les bendiga.